la verdad hemos decidido desarrollar este panel mucho más relajado. Los queremos verdaderamente participando, con dudas. Por favor, la idea es retroalimentarnos entre todos y pues bueno, esperemos que el día de hoy podamos darles un poquito más de claridad sobre esta tendencia de nearshoring a nivel internacional. Me gustaría, antes de comenzar con nuestra plática, si me pudieran decir 2, 3 personas de qué sectores vienen para poder ir también nosotros direccionando un poco más el tema a nivel sectorial. Estamos en el sector metal mecánico. Yo vengo de la frontera Baja California y hacemos sheet metal o laminado. Ajá, fabricamos gabinetes y todo ese tipo de partes. Excelente, muchas gracias. ¿Alguien más? Industria del plástico, distribución de materia prima. Molienda de trigo, naranja y próximamente nopal. Vamos a comenzar la presentación explicándoles de manera muy general a qué nos estamos refiriendo al día de hoy con nearshoring. Nuestra presentación estará enfocada a los retos y a las oportunidades que tiene México en este esquema. ¿Qué es nearshoring? Es el proceso de una empresa que dedica parte de su negocio maquilador a montarlo cerca de donde está su cliente, básicamente. Nearshoring, a diferencia de lo que antes se utilizaba para temas de desarrollo en mercados asiáticos, que es el offshore, que implicaba, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, mandar parte de su maquila a Asia, ya que era mucho más barato en muchos términos y tenía un sentido en términos de precio. Todos los grandes maquiladores a nivel mundial mandaban todo a Asia para hacer este desarrollo de industria y ahora el cambio gigantesco con nearshoring es pasar estos esquemas de offshore de Asia a maquilados cercanos a los lugares donde se va a vender este producto y que además tengan un sentido logístico, que ya lo veremos, un sentido de tratados de libre comercio y por supuesto un sentido en inversión que veremos con Esaú. Las diferencias de onshoring, si se fijan, es estar dentro del país y la maquila dentro del propio país. Nearshoring, que es el tema de hoy, es tener una cercanía en un país vecino, o sea, que tenga sentido logístico. Offshoring es un país distante, como previo a pandemia lo estábamos manejando. Podemos ver cómo la tendencia previa del mundo era llevar las fábricas y las maquilas en la región asiática principalmente para su venta a Estados Unidos. Estados Unidos es desde hace muchos años el principal importador del mundo de muchos tipos de productos y el principal exportador sigue siendo, pero en ese momento, China. Y la idea es que ahora todas estas fábricas que ustedes ven en esta imagen necesitan un nuevo lugar en donde poner o toda su maquila o parte de su maquila. Y adivinen quién es súper sexy al día de hoy para hacerlo. México, exactamente. Muy bien. Y ahora, ¿cuáles son los temas importantes que queremos tocar con ustedes y que creo que ustedes deben de estar preguntándoselo dentro de sus esquemas de importación y exportación de mercancías? Como lo podemos ver aquí, tenemos logística, que es un tema muy relevante que va a tocar Jorge Abaqueiro en términos de por qué es importante y hace sentido el nearshoring en términos logísticos, el COVID. Cómo el COVID hizo que todo este proceso se acelerara de maneras impresionantes y hay un antes y un después en todo la oportunidad que se tiene de negocio y la forma de hacer estos negocios a nivel internacional. Después tenemos la guerra comercial de Estados Unidos con China, esta guerra comercial que comenzó el presidente Trump y que, a diferencia de lo que muchos pensaban, continuó Biden en términos de restricciones arancelarias para productos chinos. También ha sido un fuerte detonante para que se acelere el tema de nearshoring. Otro tema importantísimo es la inflación. Lo veremos más adelante en términos de Estados Unidos y México. Y bueno, por supuesto, en la parte de precios de petróleo y de retos de la aduana mexicana, vamos a revisar rápidamente algunas estadísticas que nos indicarán por qué el petróleo es importante en estos términos y
los grandes retos, si alguien aquí está haciendo importaciones o exportaciones, pero sobre todo importaciones, que Jorge Vaqueiro se especializa en este tema, saben lo complicado que es exportar a México y todas las regulaciones que tiene la aduana mexicana para cualquier producto que quiera entrar a nuestro país. Entonces, eso es un tema muy importante y relevante, y por supuesto la parte de inversión que tocará Esaú más adelante. Le añadiríamos de forma, digamos, aledaña el tema energético, ya que particularmente en esta zona es un gran reto para poder hacer recepción de industria de forma correcta. Y bueno, comenzamos. Prefiero voltearme yo un poquito para verlo acá al mismo tiempo que ustedes. Comenzamos con esta gráfica que, si se fijan, esta gráfica lo que nos enseña es el aumento de precios de contenedores de 40 pies de China a Estados Unidos desde 2019-2021 y una tendencia a la baja a partir de 2022. Pero imagínense cómo antes sí hacía sentido un offshore en términos de precio. Al ver 2019 podemos notar que los precios de las mercancías, de los contenedores, perdón, en esos términos se mantenían de una manera estable o flat, y a partir de la pandemia, que es uno de nuestros puntos, comenzaron a subir estrepitosamente hasta tener en 2021 su principal alza. Ahora la tendencia es a la baja, sin embargo no hemos llegado a los precios que antes se manejaban en los contenedores de hacia China y desde China. Bueno, como decía Michelle, muchas gracias. Yo les voy a hablar un poquito de la parte logística y la parte de aduanas y cómo influyen en apoyar o no, o desincentivar en verdad el nearshoring. Pero es nada más el resumen del número de contenedores que tenemos, tanto de importación como de exportación, en cada puerto. Quería que vean un poco cómo estamos en volúmenes. Por supuesto, Manzanillo se lleva la mayor parte, aquí no se lee bien, pero son como 1.400.000 TEUs que maneja, seguido por Lázaro Cárdenas, que tiene como 700.000. Aquí ya está un poco más claro. Bueno, aquí ya están las cantidades, es que están entre importación y exportación. Por ejemplo, nosotros en Progreso, que es un poquito más abajo, que son los puertos del Pacífico y los puertos del Golfo. Aquí Progreso lo tenemos son aproximadamente 109.000 contenedores, sumando importación y exportación, ¿no? Esto lo quiero mostrar un poco porque uno de los puntos que necesitamos incrementar es nuestra capacidad en los puertos, que eso nos puede limitar también el crecimiento de México, que vean a México como un punto estratégico. Actualmente están muy saturados los puertos de Manzanillo, por ejemplo, Lázaro Cárdenas y Veracruz. Incluso Progreso, que es mucho más chico, ya tiene una necesidad de ampliaciones para poder abarcar todo el crecimiento que vemos venir, ¿no? En Progreso ya tenemos muy buena comunicación, por ejemplo, con la costa este, que incluso hoy Héctor Aguilar en la plática de la mañana lo comentó, que se puede aprovechar mucho, y con los puertos del Golfo, con Houston, con Florida, que pueden desarrollarse muy bien. Una de las desventajas en estos puertos es la capacidad de las terminales, que sí están saturadas en muchos casos, lo que hace muy tardada la liberación de los contenedores, incrementa mucho los costos de almacenajes y maniobras en esas terminales. Y bueno, algo que también les quiero mostrar muy importante, esto es el año tras año, desde 2020 hasta 2022, en términos de inflación. ¿Qué es lo importante en términos de inflación? Hasta ahora, como pueden ver en esta gráfica, en el cruce previo a 2022, Estados Unidos siempre había tenido menor inflación que México, hasta ahora. Pueden rotar, México es la línea verde, Estados Unidos es la línea roja, y es la primera vez que tenemos inflación desde hace muchísimos años, alrededor de los años 70. Por lo tanto, en términos de inflación, a pesar de que ustedes han escuchado por allí medidas antiinflacionarias en las que podemos o no estar de acuerdo con el presidente al día de hoy, México sigue estando al día de hoy menor que Estados Unidos, y esto es un índice importante para términos de inversión que más adelante tocará Esaú. Ahora,
algo importantísimo, el precio de petróleo. Les quise poner aquí específicamente el último punto en 2022. El precio del petróleo, como pueden ver, también ha ido a la alza. Tiene todavía un pico muy fuerte dentro de 2008, pero posteriormente el siguiente gran pico está posterior a pandemia. Esto es importantísimo porque adivinen en términos logísticos para qué necesitamos petróleo. Combustibles, ¿no? Los combustibles hacen todo mucho más caro y eso combinado, que ahora nos contará Jorge, con que también las aerolíneas son muy interesantes y se ponen de acuerdo entre ellas para poner precios particularmente costosos para aprovechamiento de términos post-COVID. Ahora quiero mostrarles también esta gráfica que creo que es muy relevante y esto es sobre las restricciones arancelarias que ha tenido Estados Unidos con China a lo largo de los años y aquí pueden ver cómo directamente solo han crecido esas restricciones arancelarias con saltos del 20, 30, 40 hasta el 60% de diferentes tipos de productos. Y ahora, no sé si alguien me puede ayudar con un micrófono por allí en el público. ¿Para qué creen si Estados Unidos le está poniendo ese tipo de aranceles a China y nosotros tenemos un tratado de libre comercio llamado TEMEC que no las tiene? ¿En qué sentido México puede tener un área de oportunidad aquí? Si alguien puede ayudar en esto. Está muy sencillito, pero… En vez de pagar el 25% que tienen que pagar allá por los aranceles, ver una oportunidad aquí en México. Estamos cerca, no tenemos que durar 4 semanas, 8 semanas en el envío, pagar todo ese almacenaje. Nosotros podemos enviarlo en 2 semanas, un mes máximo, eso ya lo tienen ahí. Y aparte, pues los aranceles y todo, tenemos el TEMEC, no tenemos que pagar los impuestos. ¿Qué es lo que hemos estado dando hasta el momento? Uno, en términos logísticos, tener un contenedor, estar comprando contenedores desde China no hace sentido. Lo hacía previamente en términos de precio, actualmente ya no hace sentido. 2, los precios del petróleo, por lo tanto de las gasolinas, para que esos buques se muevan, se están volviendo costosísimos y por lo tanto es otra razón para no tener que comprar un producto que previamente hacía sentido por precio. Número 3, el principal importador del mundo le está poniendo tarifas al principal exportador del mundo y su producto, por lo tanto, ya no tiene sentido para el principal mercado importador, ¿no? Todo esto lo ven reflejado en esos círculos que con mucho gusto les hacemos llegar la presentación terminando esto. Y esta gráfica me gusta muchísimo. Esta gráfica, si la pueden ver, tiene el previo a 2018 y posterior a 2018. ¿Qué es lo que principalmente vemos aquí? Básicamente todas estas líneas, la azul, la roja, la verde, están representando lo que en diferentes sectores de la industria compraba antes en importación Estados Unidos a China y cómo todos y cada uno de ellos han caído y la tendencia sigue estando a la baja, incluso con Biden. Entonces, como pueden ver, cada punto que ustedes ven en estas líneas que está cayendo son áreas de oportunidad para todos los sectores industriales de Canacintra y de México. Es que también, Michelle, la semana pasada no sé si vieron que México ya llegó a la meta de primer socio comercial de Estados Unidos. Hoy en la mañana también nos mostraban que estábamos como en el tercer lugar, ¿no? Después de China, Canadá y Estados Unidos. Ahorita México ya rebasó a Canadá y a China. Estamos en el 15% de abasto para Estados Unidos, apenas la semana pasada. Lo cual tiene sentido total con la gráfica que estamos viendo, ¿no? Y esta gráfica, para que nos dé mucho gusto, normalmente cuando vemos gráficas de México en términos de comercio con ciertos sectores nos da mucho orgullo en términos de exportación. Aquí particularmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Si lo pueden ver, ¿quiénes son los verdaderos países ganadores de esta guerra Estados Unidos-China representada por el tema de nearshoring? Como pueden ver, China está por debajo y básicamente todos los países que ven del lado izquierdo asiáticos, China, Vietnam, Tailandia, Filipinas, Corea, y a partir de Alemania y digamos que comercialización interna en Estados Unidos, Canadá, Japón, comienza países ganadores a través de todas estas restricciones en Asia, pero vean, no tengo un apuntador, pero por favor vean quién es el país más ganador a nivel mundial por todo este esquema en Asia que está sucediendo al día de hoy, es México. En este momento yo aquí voy a cerrar mi participación inicial, pero de verdad quiero dejar
en sus cabezas, ustedes que son industriales, ustedes que importan, ustedes que exportan, ustedes que son productores, si ustedes al día de hoy no están pensando en esto, no están focalizando su encadenamiento productivo, sus exportaciones e importaciones y su área de oportunidad en términos de inversión en la zona, como aquí nos acompaña nuestra presidenta de Canacintra Mazatlán, en términos de parques industriales que estén recibiendo esta inversión de manera estratégica para apoyar a todos los productores mexicanos a hacer lo que Asia debería o estuvo haciendo por años. Adivinen qué es lo que va a pasar si no lo hacemos nosotros en México. Va a venir China a México a hacerlo en México. Entonces, si no lo hacemos nosotros, alguien más no solo lo va a hacer por nosotros, lo va a hacer por nosotros en nuestro territorio, porque nuestro territorio es lo que hace sentido al día de hoy, ¿no? Y en términos del Tratado de Libre Comercio, por supuesto que todos los costos entre México y Canadá pues no se compara en términos de, pues no en términos de competitividad, pero sí en términos de costo directo en producción. Entonces necesitamos verdaderamente proveedores fuertes, necesitamos aprender cómo proveerle a Estados Unidos de mejores formas y para eso vamos a empezar con nuestro primer reto en este momento que implica el término de la aduana y te dejo, Jorge, para hablar de ese tema. Bueno, nada más para seguir viendo los puntos que nos pueden frenar en un momento dado, ¿no? Y también las oportunidades. Uno de los voy a dar la parte de la aduana nada más y ya después Saúl tiene otros temas. Uno de los frenos que podemos tener es precisamente los cambios que hemos tenido en la aduana actualmente, que como ustedes saben se separó del SAT, se hizo una Agencia Nacional de Aduanas de México, que es la ANAM, y esta depende de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ya no hay gente del SAT, ya prácticamente todos los funcionarios están siendo militares o exmilitares en retiro, almirantes navales, lo cual sí hemos notado que ha alentado mucho los trámites en aduanas, detenido mucho los contenedores por cuestiones de seguridad nacional, nos pagan contenedores sin una razón lógica, tardan muchísimo en darnos las liberaciones, afecta mucho en el caso de alimentos, como, por ejemplo, como los que maneja Michelle, que se pueden quedar y hasta perder sus tiempos de vida, ¿no? En el tiempo que te da la aduana en espera. Los permisos se han vuelto muy burocráticos, ya no solo con la aduana. Ustedes han visto lo que está pasando con Secretaría de Economía, por ejemplo. Muchos permisos que se dan para algunos productos dependen de Secretaría de Economía, se están tardando muchísimo. Teníamos uno, por ejemplo, que es aviso automático, que ese sí funcionaba más o menos, que es como para metales, tuberías, que ahora se tarda mucho el aviso automático para que tenga una afirmativa, que es lo que nosotros estamos sugiriendo, se le llama afirmativa ficta, que 5 días después de que presentes una solicitud, en automático, si no te la rebotan con los argumentos lógicos, ¿no? Legales, se da por autorizada automáticamente. Ese es un paso que queremos hacer ver a las autoridades que puede servir mucho, y eso obliga a las secretarías, sea Semarnat, Profepa, todas las Zagarpa, todas de las que dependemos en permisos, a que sea más automático, ¿no? Igual la creación de una ventanilla única de estos permisos, que a la vez esté ligada con afirmativas fictas, o sea, autorizaciones de acuerdo a plazos que le demos nosotros a la autoridad. Eso es como área de oportunidad, ¿no? Pero por el momento sí se está tardando mucho en estos permisos. Los permisos IMEX, por ejemplo, que son para las maquiladoras que van a exportar 100%, están muy detenidos, están tardando mucho en Secretaría de Economía, que es otra área que pues debemos fomentar. Pero por otro lado, sí hay áreas de oportunidad que nosotros mismos podemos tratar de lograr buscando la transportación, la mejor logística en la transportación. Como decía Michelle, los precios de los contenedores se fueron altísimos. Hemos entendido y hemos visto que además del motivo de la pandemia y de los combustibles, las navieras, al ser tan pocas que ya se unieron casi todas, ¿no? Todas están haciendo unas mega navieras como Maersk, por ejemplo, que ya tiene a Hamburg Süd como parte de su mismo pool. Ya pueden controlar los precios, como oligopolios que son. Ellos están manteniendo precios altos ahorita, que ahorita no hay motivo de que un costo en un contenedor, por ejemplo, de Progreso a China nos cueste 10, 11 mil pesos, ¿no? 11 mil dólares. Y ya podrían estar en niveles como prepandemia, que estaban en 3 mil, 4 mil dólares.
pero se está manteniendo en acuerdo de ellos para que recuperen todas las pérdidas que tuvieron en los años de pandemia. Entonces allá sí ya son movimientos que nosotros como consumidores debemos presionar a las mismas navieras, sobre todo las empresas muy grandes. Así es, las empresas grandes, pasó en Estados Unidos que Home Depot, por ejemplo, prefirió chartear sus propios barcos para traer sus cargas como cargas sueltas en barcos charteados y no utilizar a las navieras. O sea, si se empieza a dar algo así, unas alternativas diferentes puede servir. En el caso de México, lo bueno que tenemos la vía terrestre también. En el caso de las vías marítimas también con México, aquí en el caso de Yucatán, no nos incrementaron tanto las tarifas como pasó con Asia y con Europa. Nosotros seguimos pagando un promedio como de $1,800 un contenedor de Progreso a Houston, por ejemplo, o incluso a la costa este, a Savannah, Georgia, a Filadelfia, que creo que el nearshoring también tiene la ventaja de que no está siendo afectada por estos movimientos. Son navieras más chicas las que nos dan servicios con Estados Unidos, tratar de hacer cabotajes también para que lleguemos más rápido y puedan hacer escalas, por ejemplo, de Manzanillo a Mazatlán y de Mazatlán a Long Beach, y podamos llegar sin tener que estar usando vías terrestres, que también tenemos el problema de la inseguridad en nuestras carreteras. Pero yo creo que no hemos aprovechado nuestras vías marítimas y eso podría ir junto con desarrollar más la infraestructura de los puertos, ¿no? Sí, no, totalmente. Y ahora, Saúl, tú cuéntanos en términos de inversión qué implica esto. Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Creo que es importante recalcar un punto de lo que viene siendo nearshoring, y hablamos mucho de China, pero no necesariamente son empresas chinas, sino que son empresas que tienen sus centros de manufactura en China, que pueden ser europeas, americanas o de cualquier otro país, las que están buscando reubicarse a raíz de los diferentes puntos que hemos visto. Adicionalmente a la coyuntura global que vivimos, donde hay tarifas que está imponiendo Estados Unidos, donde hay el impacto de COVID, entre otros factores, también tenemos las ventajas competitivas que ofrece México como país por su cercanía a la economía más grande del mundo, por su mano de obra calificada. Inclusive México como país destino para la venta de productos como mercado es muy importante también. Tenemos una gran población que consume o que está empezando a consumir más, lo cual vuelve atractivo mover o tener una operación en México, y a su vez reducir los riesgos de los impactos que factores externos pueden tener sobre las cadenas de producción. Aquí en esta gráfica yo quisiera también resaltar cómo México cada vez se ha vuelto más competitivo en cuanto a su costo de mano de obra comparado con China. Es decir, los costos de manufactura o de mano de obra en China han estado incrementando sobre los años. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y México se ha mantenido, digamos, con un crecimiento también estable, pero no tan pronunciado como el de China, lo cual hace que los costos de producción en México sean más competitivos, más mejores para las empresas, y de esta manera reducir costos en tiempos, reducir costos en logística, reducir costos en mano de obra, y a su vez pues tener la preferencia arancelaria a través de los acuerdos comerciales que tenemos en el caso particular con Estados Unidos y Canadá, pero también con otros países del mundo. Entonces, de esta manera México se vuelve sumamente competitivo como destino de inversión. Y aquí es muy importante resaltar que anteriormente a través del gobierno federal había diferentes programas o organismos enfocados a la promoción de México a nivel internacional, y hoy son las embajadas quienes están a cargo de esta actividad, pero no necesariamente su vocación, y es donde los estados tienen que hacer su labor de promoción de manera independiente, porque de lo contrario pues no se llevan a cabo estas actividades. Y aquí la oportunidad que tenemos hoy enfrente es inmensa, es enorme. O sea, las empresas definitivamente, como hemos visto en las gráficas, Michelle, Jorge, México sobresale más allá de otros países como destino para reubicar o ampliar operaciones de producción. Y si pasamos a la siguiente, me gustaría también comentar o compartir con ustedes diferentes reportes a nivel internacional, y si quieres pasa a la que sigue porque este es como el detalle. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo menciona cómo México en toda Latinoamérica
se posiciona como la primera opción o la opción más competitiva para proyectos de reubicación o reshoring de operaciones. Y aquí podemos ver el potencial que se detectó a través de este estudio es de incrementar las exportaciones de México a 35.278 millones de dólares más de lo que hoy existe. Y esto es específicamente de procesos productivos, de productos que se van a ensamblar o agregar valor en México y que posteriormente se van a exportar a Estados Unidos o a otros mercados donde hay demanda. Entonces, los estudios lo indican, las ventajas que tiene México lo corrobora. Es cuestión de que estemos listos nosotros para poder recibir estos proyectos de inversión o de ampliación en lo que puedan participar empresas internacionales en nuestro país. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado de atención, como veníamos comentando Michelle, Jorge, es si nosotros no aprovechamos y no nos preparamos para cuando lleguen estos proyectos, y no tienen que ser nosotros los productores finales, sino los que pueden proveer los insumos, los servicios, algunos componentes, para podernos integrar a estas cadenas de valor. Si no lo hacemos nosotros, va a venir alguien más y va a llenar ese espacio. Entonces es donde yo quiero animar y exhortar a los que estamos aquí presentes, a los miembros de Canacintra, de identificar cómo podemos mejorar nuestros procesos productivos, cómo podemos participar o incorporarnos en los proyectos de inversión que están llegando a nuestro país y fortalecer las cadenas productivas, pero a través de procesos de empresas instaladas en México o de nosotros mismos, miembros de Canacintra. Entonces, no sé si ya pasamos a esa parte o no, pero es muy interesante ver cómo diariamente estamos recibiendo solicitudes por parte de las embajadas o diferentes áreas donde nos dicen, oye, la empresa fulanita de tal que está con operaciones en China está buscando mover sus operaciones en México y necesita proveedores de A, B, C y D productos para que por favor nos den esa información. Entonces aquí es donde yo creo ustedes, con los diferentes procesos, los diferentes productos que ya fabrican y tienen, es quienes deben de estar alertas y coordinarse muy bien con nosotros para poder, ahora sí que conectar el hambre con la comida o la necesidad con la demanda y que se puedan integrar en estas cadenas de valor. En muchas ocasiones el filtro es pues la calidad o la capacidad de producción, porque no piden 10 componentes, piden miles o millones de componentes y es donde nos tenemos que preparar. Y adicionalmente, muchas de estas empresas, como podemos ver en estas solicitudes, que si le voy a permitir a Michelle hablar un poquito más adelante cómo las vamos recibiendo, piden un socio local. O sea, es decir, con qué empresa que ya fabrica o tiene procesos de inyección de plástico o de metal o de cualquier otro proceso, se pueden aliar, se pueden asociar para poder arrancar de una manera más rápida. Este es uno de los factores donde creo que nosotros nos debemos de enfocar y preparar. Y adicionalmente, y como mencionaba Jorge, necesitamos también mejorar la infraestructura, la capacidad, los tiempos en muchas de las áreas de logística, de servicios que tenemos en México para que los proyectos que lleguen puedan instalarse rápidamente. Y aquí entraría también el tema de parques industriales o disponibilidad de naves industriales donde se puedan instalar los proyectos que están buscando llegar a México mañana, porque no tienen tiempo de espera para proveer los productos que necesitan sus clientes en Estados Unidos. Entonces yo quisiera que todos nos vayamos hoy con esta idea de cómo puedo prepararme, cómo puedo estar listo para incorporarme en esta cadena de valor de los proyectos que ya están llegando a México y que van a seguir llegando a México y que podamos nosotros como empresas mexicanas ser parte de este crecimiento, ser parte de esta dinámica económica que va a llegar a nuestro país y que ya está llegando a nuestro país. Les decidí poner este slide, que ya sé, nos chocan las slides con muchas letras, pero hay letras feas y letras bonitas, oigan. Y estas son letras bonitas, la verdad. Si alguien se dio el tiempo de leer alguna de esas tres, sobre todo la más grandota, aquí está otra vez Elena, no me dejará mentir, se lo mandé ayer. Ayer recibimos en cámara estas 3 solicitudes, solo un día. Cada día estamos recibiendo, así como estas, la empresa tal de tal parte de Canadá que está trasladando parte de su producción de China a México, quiere ver qué tipo de proveeduría puede escoger. La empresa china que exporta a Estados Unidos o a Canadá quiere revisar con ustedes un tema dentro de México para poder exportar sus productos allá. ¿Qué es lo que está pasando?
cada semana en diferentes organismos. Ahorita estamos hablando Canacintra, ¿no? Con Canacintra tenemos una alianza muy buena con Relaciones Exteriores y con toda la red de embajadas que comenta Esaú a nivel internacional, que constantemente nos están alimentando de las oportunidades de negocio que podemos tener los mexicanos. De verdad, amigos, compatriotas, empresarios, con un poquito de visión para que no vengan a hacernos la chamba, o sea, verdaderamente. Y honestamente, o sea, aquí esto es un tema de timing, es un tema de hoy, es un tema de que ya nos tenemos que poner a verdaderamente hacer un cambio a nuestros procesos, un cambio a nuestra visión. Oye, es que me da miedo exportar, pues que se te quite, para eso estamos nosotros. O sea, nosotros nos especializamos en ayudar que ustedes lleguen a mercados internacionales de formas interesantes. Ahorita ni siquiera voy a incluir otros países, solo con hacer correcto esto en Estados Unidos van a tener un cambio de vida, un cambio de empresa, un cambio de facturación extrema en sus empresas, en sus emprendimientos, si es que hay jóvenes por aquí. Entonces, no tenemos ahorita ni siquiera que estar inventando el hilo, ahí está, ¿no? Como este tipo de solicitudes, les comento, recibimos diario, no solo Canacintra, lo recibe Concamín, lo recibe Comce, lo recibe el CCE, hay para todos, es tanto que hay para todos. El tema es en dónde mi empresa está hoy y a dónde la quiero llevar. ¿Qué tipo de acciones debo de tomar para dar ese paso adelante y cambiar o de una empresa nacional a una internacional, o si ya estaba en cierto tipo de sector, cómo complemento con otros sectores? Nos comentaba Carlos, nuestro presidente en Canacintra Torreón, que le llegan empresas literalmente diario, chinas o americanas, y le desarman partes de licuadoras. Por ejemplo, de todas estas partes necesito esto. Tienes un mes para pasarme proveeduría. Díganme, después del mes, ¿quién levantó la mano? Nadie. Y esto fue en el norte, que en el norte verdaderamente hay mucha industria, nos consideramos muy técnicos, muy de IT. No respondimos. Y seguimos sin estar respondiendo a oportunidades que mientras hablamos están en México, verdaderamente. Ya hemos platicado de retos en logística, en aduanas. Ahorita, Jorge, igual nos puedes comentar algo de los recintos fiscales estratégicos como oportunidad, pero está Esaú verdaderamente atrayendo la inversión para ver cómo nuestros estados pueden crecer. Está Jorge tratando de analizar en aduana cómo logramos cruzar inteligentemente la mercancía junto con los programas CIMEX de gobierno para poder darle un valor agregado verdadero en México y reexportarlo a nuestro principal mercado, que es TEMEC. Estoy yo para tratar de que esa exportación sea exitosa y que tengamos productos verdaderamente de valor cruzados exitosamente hacia el otro mercado. ¿Ustedes qué van a hacer? Antes que nada, quiero comentarles que desde Sede Nacional estamos trabajando en conjunto la Vicepresidencia Nacional de Comercio Exterior junto con la Vicepresidencia Nacional de Innovación y la de Networking y Desarrollo de Nuevos Negocios para crear mini clusters y lograr cumplir con las expectativas de estas empresas, llevándoles las certificaciones que necesitan y cumplir con los requisitos que nos están mandando, porque no solo a Michelle le están llegando esas solicitudes, a mí también me están llegando varias y necesitamos lograr que México detone. Así que acérquense a cualquiera de estas 3 vicepresidencias, porque sí estamos ya trabajando en un plan estratégico para que esto se lleve a cabo. La de innovación, con la Red Nacional de Nodos de Innovación. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas no estamos preparadas para afrontar este tipo de retos y necesitamos llevar a cabo algunos cambios, pero desde Canacintra los vamos a apoyar y guiar en este proceso para que sí puedan exportar. Gracias. Gracias. Nada más hay un complemento adicional, es muy importante que nosotros también los podamos conocer porque son muchos miembros, no sabemos qué capacidades, qué certificaciones, dónde están ubicados, o sea, toda esta información también es muy importante que nosotros la podamos tener para poder canalizar y conectar rápidamente con estas solicitudes. Entonces, aquí también, Elena, bueno, pues lo que podamos ir trabajando para actualizar nuestros, ahora sí que bases de datos, capacidades, etcétera, es muy importante y para
para eso requerimos de su apoyo. Claro, cualquier duda que tengan, bueno, y sí me gustaría escucharlos a todos. Nada más quería añadir lo que decía Michelle, que se me pasó comentar entre cómo optimizar y cómo buscar defendernos de la saturación de ciertas aduanas, que comentó de recintos fiscales estratégicos, que son como pequeñas aduanas privadas que ya se han estado desarrollando en varios puntos del país. Tenemos en Guadalajara, en San Luis, en Manzanillo, en Veracruz, que podemos salir de la aduana devolviendo los contenedores y poder allá hacer nuestro trámite aduanal. Eso ayuda a descargar la mercancía y no tener que estar pagando demoras. Entonces son como los puntos de ventajas que como empresas privadas podemos estar buscando contra los problemas que tenemos a veces de las autoridades, ¿no? De la saturación, que nos pueden beneficiar, ¿no? ¿Qué quieres hablar? Gracias. Bueno, primero felicitarlos. Creo que fuera de ser una plática informativa, es una plática de oportunidades y creo que ese tipo de pláticas se valoran. Ahí, pues bueno, varias preguntas en una. Lo primero es, considero que como Canacintra es muy importante ese canal de información, que no esté roto, que sea un buen canal en donde nos podamos conectar. Primero como delegaciones para posteriormente darle servicio a nuestros socios y que ellos puedan tener esa oportunidad de empezar a ser parte de ese enlace con los Estados Unidos. Y la otra, fuera de la ventaja territorial que tenemos, ¿qué otra ventaja pudiéramos tener para competir con cualquier otro país? Porque ahorita yo creo que muchas de nuestras empresas, sobre todo las que estamos en el norte, estamos teniendo esos requerimientos. Nos hablan, oye, que por ejemplo nosotros estamos en la industria química cosmética, oye, quiero este producto con estas especificaciones como tal. Empiezas a hacer el trabajo, oye, pero ¿sabes qué? Es que a ese costo lo consigo yo aquí internamente, en Estados Unidos, ¿sí? Y pues no me conviene mucho, a ver, ¿qué más me ofreces? ¿Qué más me das? Entonces, somos nuevos, muchas empresas pymes, en el tema de negociaciones, ¿sí? Y de alguna manera, pues bueno, ellos van a buscar estirar más para su lado y ver cómo podemos tener es el sartén por el mango, poder tener esa ventaja competitiva para poder iniciar operaciones y hacerlo, pues bueno, que sea rentable para todos. Bueno, y yo puedo decir que una de las ventajas que tenemos, México es uno de los países con más tratados de libre comercio del mundo. Tú podrías bajar tus costos tal vez hasta contraer materias primas. Bueno, tenemos una delegación de Guatemala acá que tenemos tratado de libre comercio con Guatemala. Puedes importar libre de impuestos de Guatemala, lo cual no podría tal vez ese producto de Estados Unidos, y producir más barato y exportar a Estados Unidos. O con Chile, con Colombia, con Japón. Ahorita vamos a entrar a la Alianza del Pacífico, ya estamos. Esas ventajas, por ejemplo, aduanalmente en cuanto a impuestos te pueden ayudar mucho. Y no sé qué otros puntos podrías decir, Michelle. Algo súper importante es, primero, el labor cost siempre va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, los costos nunca van a ser iguales ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en México, y por el momento México sigue siendo el más competitivo. No hay manera que te digan que le sale igual con trabajo laboral de Estados Unidos. No hay manera. Dos, por eso el tema del comercio exterior, y aquí entra la parte de logística, es tan importante. ¿Qué es lo que nos pasa a los mexicanos? Yo llego con muchos, yo veo muchos alimentos, con personas de agroalimentos. Oye, ¿dónde mandas tu producto? Ah, lo mando a Estados Unidos, a Canadá y a Japón. Ah, ok, enséñame tu pedimento, enséñame tal. Ah, no, se lo doy a una comercializadora que viene aquí porque yo en realidad no muevo mi producto fuera de mi bodega. O sea, yo lo dejo en mi bodega y quien venga por él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no estás verdaderamente exportando, estás haciendo una venta nacional de una comercializadora que es la que verdaderamente está haciendo la exportación. Muchas de esas exportaciones o comercializadoras son extranjeras, ni siquiera son mexicanas, algunas ya son mexicanas también. Pero ¿qué es lo que tienes que ofrecer? Productos, porque la logística existe en México, productos puestos en bodegas en destino. Sí, que así lo piden, de hecho. Sí. Le solucionas tengo que ir a México, no hablo ni español, pero pues ahí ve cómo le hago y voy por no sé, por el plástico de este joven que no me lo pudo traer aquí a Oklahoma. Démonos la oportunidad de cruzar verdaderamente la frontera en términos logísticos y entregar el producto allí. Si tú le das esa solución en términos de calidad, tiempo
Y la verdad, costos, espero que en algún momento dejemos de hablar que somos los más baratos, porque más bien tenemos que darle nuestro trabajo un mucho mayor precio, porque lo tenemos y cada vez nos especializamos más. Y perdón la palabra, pero los mexicanos somos muy chingones y no tenemos por qué estar regalando nuestro producto en ningún lado. Perdón. Pero bueno, yo le respondería lo último, pero tú empieza con las primeras dos. Gracias. Sí, y creo que ahí adicionalmente hay empresas que traen diferentes niveles de desarrollo o de avance para poder llegar a exportar directamente. Claro. Muchas veces una comercializadora ayuda en los primeros pasos, digamos, pero digamos a través de Canacintra y en específico Michelle, pues los podemos acompañar durante ese proceso para que vean cómo pueden o cuáles son las áreas donde necesitan ya sea robustecerse o incorporar gente que les pueda apoyar, pero adicionalmente dentro de las ventajas que tenemos y como se mencionó son los acuerdos comerciales. Entonces si conocemos cuál es el producto o su clasificación arancelaria, bueno, podemos ver qué ventajas tiene, con qué países, y en base a eso pues poder hacer una propuesta más interesante, ¿no? Pero al final del día creo que aquí parte de lo que nos falta a nosotros en México es el volumen, o sea, ser competitivos en cuanto a volumen, porque tenemos procesos productivos muy bien hechos y muy digamos, ya establecidos, pero no llegamos tal vez a una capacidad de volumen para abastecer el mercado de Estados Unidos en las diferentes áreas donde se requiere. Entonces ahí es algo que también se puede trabajar y en muchas veces, no con todos los socios comerciales del mundo, pero en algunas se puede negociar inclusive con el comprador, decir, oye, necesito, para poderte surtir lo que tú necesitas, necesito incrementar mi capacidad de producción y para eso necesito comprar maquinaria, etcétera. Vamos a hacer un plan de trabajo en el que tú te comprometes a comprarme a tales precios o que tú me vas a ayudar con el equipamiento, etcétera, y se puede llegar a ese tipo de negociación para poder tener una relación a largo plazo con un cliente que te va a comprar los productos, ¿no? Y la otra pregunta y última, el tema de el insumo de origen nacional, porque por ahí dicen, no, es que sabes que si tu producto, por ejemplo nosotros que somos transformación y que para hacer un producto cosmético necesitas 100 insumos, pues algunos pueden ser de origen chino, de la India, de Alemania, de Rusia. ¿Hasta qué punto es aceptado y hasta dónde te pueden decir, no, es que tu producto ya es de origen mexicano? Aunque sus subproductos vengan pues de todo el mundo. No sé si es un tabú o en realidad Eso también se puede analizar. O sea, ¿cuál es el porcentaje de productos que tú importas para transformar o para llegar a un producto terminado? Pero también cuál es el grado de transformación que estos tienen. Se hace un análisis y en base a eso ya dices, oye, si es clasificado como mexicano o no mexicano, porque muchas veces eso es lo que ya va a determinar el arancel que se le va a imponer al momento de entrar a otros países, ¿no? Entonces, sí, ya tal vez tú importas 3 productos que tienen una fracción arancelaria diferente y al integrarlos cambia a otra fracción arancelaria. Convierte en otro. Y ahí ya con ese brinco se vuelve un producto considerado como hecho en México, ¿no? Entonces, esas son las partes del acompañamiento que nosotros les podemos ayudar para analizar, para entender y que podamos también definir una estrategia. Oye, este producto que tal vez no es tan importante, si lo consigo en México, pues ya me ayuda a hacer ese brinco, pues tal vez tiene una ventaja mayor al momento de ingresar a otro mercado. Entonces, durante ese acompañamiento es nosotros a través de estas comisiones, pues queremos apoyarlos a que puedan llegar a ese nivel o a mejorar su presencia, su participación en las exportaciones o en el acceso a otros mercados internacionales. Muy bien, muchas gracias. Adelante. Respecto al tema de los contenedores que estamos hablando, ¿qué estamos haciendo nosotros como Canacintra para presionar a la aduana, a los aduanales, ahora que es más bien la Guardia Nacional la que tiene eso? Porque en el momento que eso sucede, cuando queremos importar materia prima, queremos traer productos, y un contenedor se detiene 4 semanas ahí, perdemos el nearshoring, perdemos esa oportunidad que tenemos de estar cerca nosotros. O sea, ¿cómo le estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros para presionar al gobierno y que cambie eso, que sea, o sea, ¿me entiendes? Créeme que sí, en eso hemos estado, incluso ya hemos tenido reuniones con su vicepresidente Jorge Charruf, que es el presidente de nosotros acá en Yucatán, pero el vicepresidente de Comercio Exterior. Hemos estado personalmente él y yo en la Secretaría de Marina con el almirante Felipe Solano, que es uno de los directores de aduanas, tratando de hacer, ahorita estamos picando piedra prácticamente, haciéndoles ver a esta nueva administración que viene con una mente cerrada totalmente,
de la importancia que se muevan los productos que no pueden pagarse. Sí es una lucha, les estamos acompañando también en la fuerza que se pueda por el momento. Sí se está logrando avances. Usamos no solamente Canacintra, usamos a la CAREN, Asociación de Agentes Aduanales, a MANAC, de agentes navieros, y todos, créanme que estamos haciendo esa labor, y hasta de ustedes, en la cercanía que tengan con alguna de estas líneas de autoridades, pues hay que hacerlo. Esperamos que vayamos transformando eso, pero sí, y usando mucho pues la parte legal, pero se hace muy lento cuando se te detiene un contenedor. Sí, yo ahorita tengo semanas con unos contenedores de puertas detenidos porque no les pareció el permiso de ese aviso automático que les decía de aceros. Nos pagaron semanas sin ningún motivo, estando todo bien, y eso todo el tiempo suceden esas cosas en distintas aduanas. No nos queda otra que estar acercándonos mucho. Lo bueno que como organismos grandes, con Camín también está trabajando mucho con nosotros, tienen un área de comercio exterior, ya estamos en coordinación con ellos, porque como que los atacamos en grupo hasta donde se puede, y ya van como que entendiendo, ¿no? Esperemos que se pueda seguir dando. Pero mientras, pues es esto. Por eso mismo que hemos formado todos estos apoyos. ¿Alguien más tiene alguna duda? Sí, adelante. Gracias. Nosotros en la molienda de trigo pues, exportamos harina en distintas presentaciones desde Sonora, y tenemos ya 20 años haciéndolo a través de nuestra propia comercializadora constituida en Estados Unidos, y nosotros vendemos directo al cliente que lo va a vender en sus anaqueles, o lo va a procesar para pan, o lo que vaya a hacer. Nuestro problema es el flete, el costo que mostraron ahorita. No podemos ir más lejos de donde vamos ya por el costo de los fletes, y ahora que subieron estos costos, pues deberíamos de recortar distancias. No lo hicimos para conservar los clientes, recortamos márgenes, y entonces seguimos haciendo el mismo negocio pero con menos utilidad, ¿no? Y el problema se volvió más grave. ¿Cómo llegar más lejos con los mismos productos a otros clientes? Que sí los hay, el volumen lo tenemos todo resuelto, nomás nos falta el flete. Por la misma razón no podemos llegar de Sonora al centro del país o al sureste, mucho menos. No llegamos ni a Guadalajara. ¿Usan ferrocarril, terrestre? ¿Qué están utilizando? Sí, tierra, ferrocarril. Ferrocarril en tierra, sí, hasta para Estados Unidos. Sí, de Hermosillo pues tenemos que ir derecho a la frontera, cruzar por Nogales y luego de ahí continuar, o por Tijuana. Por Tijuana. O la otra opción era ir a Guaymas, darle la vuelta a toda la península y llegar a Long Beach, lo cual no sé si logísticamente y para efectos de vida en aquel y cuanto hay pues sea tan conveniente, ¿no? Pero bueno, el problema es el flete. Con la naranja vamos a hacer algo parecido, no hemos empezado. Le hemos vendido un comercializador que es el que exporta, que es el esquema que planteabas, pero bueno, vamos a abandonar eso y vamos a usar el modelo de la harina, ¿no? Ya conocemos el caminito y cueto, pero el problema va a ser el mismo, el flete. Pues son productos de mucho volumen, de bajo valor por unidad de volumen y muy voluminosos. Entonces el flete nos mata en todos los casos. Sí, bueno, el ferrocarril realmente en vías terrestres sería el ideal, lo que estás utilizando, pero si no están saliendo con ese costo, allá sí. Sería ver qué otra opción. Del puerto de Mazatlán les queda lejos. Sí, pues tienen que bajar más, ¿no? Estamos a 1000 kilómetros de Guaymas. Guaymas es el menos lejano y hay que darle toda la vuelta a la península. Pero bueno, ahí les dejo Ay, si busco alguna forma te comento. Gracias. Sí, bueno, pues creo que cerramos, si les parece, aquí el panel. Les agradecemos mucho el interés. La verdad es que, disculpen que a veces soy como muy retadora en estos puntos, pero creo como mexicana, de verdad que pues necesitamos dar ese cambio de mente, cambiar nuestro chip a que verdaderamente podemos hacer cosas increíbles y que tenemos algo muy importante a nuestro favor, que es timing y una geografía envidiable
que ya muchos países quisieran tener. De verdad, aprovechémoslo. Muchísimas gracias, Esaú, muchas gracias, Jorge. Les dejamos desde hace rato aquí ya expuestos nuestros contactos para el que guste, tenga alguna duda, requerimiento, etcétera. Estamos en Canacintra todos los días trabajando para tratar de verdaderamente alinear nuestra industria en término internacional y con muchísimo gusto estamos para servirles. Muchas gracias. Agradecemos su presencia. Invitamos a Rodrigo González para la entrega de su reconocimiento por su valiosa aportación.